Les saludo cordialmente, ya tenemos el contacto en esta mañana, un gusto saludarle al economista Alberto Acosta para comentar un tema que está de actualidad, que es esta crisis energética, que de pronto, Alberto, la gente quiere conocer, quiere saber. La gente, carambas, la de a pie, la de la calle, dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Seguimos en una situación que se vuelve a repetir con los apagones, que no es la primera vez que está sucediendo. Tal vez valdría la pena, Alberto, en la introducción, una explicación a que la gente entienda en qué escenario estamos en este momento. Les saludo cordialmente. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Clever. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones. Estamos viviendo un momento muy complejo en todos los órdenes de la vida nacional. La crisis energética es parte de esta situación en la que vemos cómo distintas facetas del convivir de la sociedad ecuatoriana han entrado en crisis. El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto ético, el aspecto ambiental y ahora el aspecto energético. Yo diría que hay que tener en consideración todos estos elementos para poder entender las razones de por qué estamos viviendo este momento tan duro, tan dramático en la vida del país y para encontrar respuestas de largo plazo. Pero voy a centrar más en la parte energética, que era la invitación que me formuló aquí Clever para esta mañana. Estamos frente a un momento en el que lo que tenemos que entender es por qué estamos obligados a soportar estos racionamientos de electricidad. Es cierto que hay un problema de estiaje y que este estiaje es bastante agudo, pero si se tomaban las medidas oportunamente, este estiaje no habría ocasionado los problemas que estamos este rato atravesando. El estiaje era inevitable, sí, inevitable en el corto plazo y en el mediano plazo, pero lo que no se puede tolerar es que no se hayan tomado las medidas adecuadas para enfrentar esta situación que era conocida. Entonces, un primer punto, esta situación era evitable, no es que era inevitable, esta situación era evitable. Se conocía desde tiempo atrás, desde hace algunos años, que las condiciones climáticas comenzaban a cambiar, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Hay información de que las disponibilidades de agua en los ríos, en el Ecuador, en los Andes, están declinando desde hace tiempo atrás. Yo mismo recuerdo en un informe que se conoció en el año 2007, cuando yo era ministro de Energía y Minas, ya se determinaba una caída permanente de la cantidad de agua en la cuenca del Paute, debido a dos factores. Por eso digo, algo hay que hacer también en ese escenario, que es la destrucción de la cuenca del río Paute, aguas arriba, y la deforestación en la Amazonía, que genera menos lluvias en los Andes. Este es un primer punto. Se conocía de esa realidad y además, en enero del año 2023, las autoridades del sector energético ya anunciaron que el estiaje que íbamos a tener el año 2023, desde octubre hasta abril del año 2024, y los futuros estiajes iban a ser cada vez más complicados y agudos. Ya en el año 2022, Clever, nos libramos por un pelo de caer en un estiaje gracias a que se compró en último momento energía por 450 megavatios a Colombia. Este es entonces un primer punto. Se sabía este tema de los estiajes. Un segundo punto, había un plan de acción que se debió haber puesto inmediatamente en marcha. ¿Qué es lo que se decía? Algo obvio. Había que tener un mantenimiento adecuado de las plantas térmicas, porque la capacidad de generación hidroeléctrica no abastece cuando hay estiajes y tampoco en las horas pico que tenemos en el Ecuador a las 7:30 de la noche, que es la hora pico donde más se consume electricidad, que es más o menos como 5.500 megavatios hora. En ese escenario, entonces, en ese contexto, se debía haber tenido al parque térmico en funcionamiento y gran parte del parque técnico no estaba en funcionamiento. Entiendo que teníamos en el papel unos 2.100 megavatios de capacidad de generación, pero funcionaban 1.000. El resto no funcionaba. Esta es una triste realidad. Entonces se dijo, hay que dar mantenimiento al parque térmico oportunamente, e incluso había que sustituir algunas de las instalaciones porque ya estaban obsoletas.
Adicionalmente, ¿qué es lo que se dijo en ese plan que no se cumplió? Comprar oportunamente los combustibles para que funcionen las plantas térmicas. Por ejemplo, Termomachala, que trabaja con gas natural. Había que importar gas natural porque no hay suficiente gas en el Golfo de Guayaquil. El yacimiento Amistad, el campo Amistad no suministra suficiente gas para que funcione a total capacidad la planta térmica. Y un tercer punto, uno entonces, sabíamos de los destiajes, dos, había un plan de acción y tres, había recursos económicos y no se hizo absolutamente nada. Esto es un tema que tiene que quedar absolutamente claro porque es intolerable lo que estamos viviendo, porque se pudo haber evitado. Pero claro, no nos olvidemos, detrás de todo este escenario tan complejo hay ciertos intereses, no solo corruptos, sino que hay intereses claramente orientados a forzar la privatización del sector eléctrico. Yo creo que este es un punto que tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, era una cuestión evitable, uno, y dos, hay intereses y se ha forjado, tres, toda una narrativa para hacernos creer que el Estado es el culpable de todo esto y que la Constitución de Montecristi y el mandato número 15 son los responsables para que no pueda haber inversión privada. Todo una sumatoria de falsedades, de mentiras y de engaños. A ver, Alberto, usted tocó esta última parte, analiza y manifiesta que los sectores estratégicos, efectivamente, si es que revisamos el artículo 303, se habla de el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar el sector energético de conformidad con los principios de sostenibilidad. Y más abajo, usted también mencionaba el artículo 316 sobre el tema de la participación del sector privado. ¿Cómo debería ser eso? Porque evidentemente aquí hemos escuchado a varias personas, tal vez por desconocimiento, porque de pronto no han leído la Constitución, manifestar de que eso no es posible. ¿Cómo tendría que ser esa situación? Porque algún empresario decía que Clever, tenía que haberse manejado el tema con algún reglamento. Clever, vamos por partes, habría dicho Jacques el Destripador, vamos por partes. Lo primero, habría que leer la Constitución de Montecristi. Artículo 313, 314, 315 y 316. El Estado establece cuáles son los sectores estratégicos. Se establece que el Estado tiene que tener sus empresas para funcionar y permite la participación del sector privado en casos excepcionales, salvo que se puedan hacer alianzas público-privadas. Ese es el punto de partida del Estado. Pero aquí tenemos que tener claridad que eso no significa que se cierra la puerta al sector privado. Veamos el lado de las telecomunicaciones. Las comunicaciones también son un sector estratégico, Claro. pero está ahí el sector privado, controlando en forma de oligopolio casi el 90% del mercado. Veamos el tema de los puertos, porque es un tema también que tiene que ver con los sistemas de infraestructura de comunicación, que es una cuestión estratégica. Está en manos privadas. En el gobierno de Correa se entregó a dedo a grupos Así es. económicos poderosos del exterior y nacionales el mantenimiento, la construcción o el funcionamiento y la administración de los puertos del Ecuador. En el sector privado, en el sector eléctrico, sí puede participar el sector privado. De hecho, está participando el sector privado. Es más, hay la ley del servicio público de energía eléctrica del año 2015 que establece una serie de posibilidades. Hay como 800 megavatios concesionados para energías alternativas como eólica y solar al sector privado. Por ejemplo, la tercera fase de Villonaco en Loja. ¿Por qué no funciona? En la entrega de lo que es el campo donde debía haber una refinería y no hay absolutamente nada porque hubo un despilfarro espantoso en el gobierno de Correa, más de 1.500 millones de dólares, ahí va a haber una planta o granjas, como se dice ahora, de energía solar. Está concesionado. ¿Por qué no funciona? En total hay concesionados 800 megavatios. Y de acuerdo a esta ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el sector privado, sin licitación de ninguna especie, sin el proceso de licitación pública, puede generar electricidad hasta 10 megavatios, sin ninguna limitación. Y ahora se le establece con una reforma o una nueva ley la posibilidad de que pueda generar 100 megavatios. De hecho, si tuviera yo el tiempo de mostrarles aquí la lista de proyectos que están autorizados,
tanto de hidroeléctricas como energía solar y energía eólica, es enorme para el sector privado. ¿Por qué no lo hacen? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no construyen si ya tienen las concesiones otorgadas y todas las autorizaciones del Estado? Si podían haber hecho esas 10 megavatios sin ninguna autorización, simplemente tenían que registrar, porque es parte del plan de electrificación, del Plan Nacional de Electrificación, y eso podía haber funcionado. La pregunta que yo me hago y intento una respuesta es, ¿por qué no lo hacen? Por una razón muy simple, porque seguramente están buscando alguna garantía del Estado para que les asegure sus utilidades, no sus inversiones simplemente, no sus utilidades. Por eso se intentó votar de la Constitución el tema de los arbitrajes, porque lo que quieren algunos inversionistas, incluso nacionales que se presentan como internacionales, es la protección del arbitraje internacional. Y me pregunto nuevamente, si no, ¿será acaso que están extrañando un trato preferencial como el que tuvo la empresa eléctrica Emelec en Guayaquil? Muchas de las personas que este rato nos están escuchando y viendo, Clever, a lo mejor no recuerdan que hubo una empresa eléctrica, Emelec. Emelec no Claro. solo es un equipo de fútbol que está muy mal en la tabla en la actualidad. No, Claro. Emelec era una empresa eléctrica que se instaló hace casi 100 años en la ciudad de Guayaquil. Un grupo de inversionistas norteamericanos llegó a la ciudad de Guayaquil en 1925 e instaló la empresa eléctrica Emelec, Empresa que Eléctrica del Ecuador, recibió claro. el tutelaje de la Municipalidad de Guayaquil hasta los años 60, protegida por la Municipalidad de Guayaquil. Y en los años 60, en la dictadura militar, 63 o 66, se le entregó una garantía. Óigame bien lo que voy a decir. Emelec tenía utilidades mínimas pagaderas en dólares, garantizadas año a año, del 9.5% sobre activos fijos. Eso era Emelec, una empresa eléctrica rentable, no necesariamente eficiente. Y luego, cuando terminó ya definitivamente la presencia de Emelec, con una enorme intromisión, incluso de un embajador norteamericano, Escopeta, que funcionaba, no sé si accionista o abogado de los inversionistas extranjeros, se logró un arreglo. Emelec recibió todo lo que el Estado le adeudaba en dólares y el Estado y Emelec le pagó al Estado en sucres lo que le estaba debiendo al Estado. Esa es la triste realidad del Ecuador. Oiga, Entonces yo me oiga, pregunto, ¿no será acaso que los inversionistas privados están esperando este tipo de sobreprotección? Por eso es importante conocer algo de la historia. oiga, Alberto, a ver, aquí en Cuenca la primera planta se la construyó en 1914. Una segunda se construyó la empresa municipal de energía eléctrica. Luego no hizo mal el Estado de decir yo voy a manejar todo el sistema eléctrico, porque yo creo en el caso de Cuenca que se ha manejado en dos ocasiones el tema eléctrico desde el Cantón Cuenca. Evidentemente esto luego pasó a manos del Estado. ¿No fue eso un error de pronto? Mire, ese es un tema que también hay que discutir con tranquilidad y calma. La primera empresa eléctrica en el Ecuador, la primera planta eléctrica en Ecuador es del siglo XIX, Ya. 1887, creo, la fecha exacta, este rato me falla, en la ciudad de Loja. Loja es una de las primeras ciudades en América Latina que tuvo electricidad por iniciativa de sus fuerzas sociales. Lograron construir una planta de energía eléctrica. Y esa planta de energía eléctrica, claro, ya con otros equipos sigue funcionando en el mismo lugar cuando uno baja a Zamora. En ese escenario nosotros tenemos que sí reconocer la importancia que tiene el papel de los municipios. Considero que no era adecuado centralizar todo, había que permitir el funcionamiento de las empresas eléctricas municipales. De hecho, la empresa eléctrica Centro Sur de Cuenca, de la SUAY, es una de las empresas eléctricas más eficientes del Ecuador y de lo que yo recuerdo, no tengo las últimas cifras, los últimos datos, no los conozco, tenía unos índices comparables con empresas eficientes de cualquier parte del planeta, de cualquier parte del mundo. Y además había que tomar en cuenta aquí algo, Clever, que es importante para rescatar al sector público, que la empresa Centro Sur tiene que suministrar electricidad no solo a la provincia de la Suay, sino a gran parte de la Amazonía en Claro, hasta condiciones Cañar Morro de Santiago. adversas. Eso yo creo que hay que señalar, por eso hay que desmontar esta narrativa que nos están vendiendo de que el sector público es ineficiente, que es el causante de estos problemas y que a eso se debe, esa es la Constitución y el mandato 15
de la Asamblea Constituyente de Montecristi para abrir la puerta a las privatizaciones. Cuidado, caigamos en esa trampa, porque de estos racionamientos de electricidad que son muy dolorosos, indignantes, intolerables, no podemos caminar hacia una privatización forzosa del sector eléctrico, porque la energía no puede ser vista simplemente como un factor de producción o como una mercancía. La energía es un derecho para todos los habitantes del país. Ahora, Alberto, hay una inquietud, leía, y usted también creo que alguna vez opinó, que ya no es época de hacer hidroeléctricas. ¿Qué tan cierto es esto? Porque hay que Eso es cuidar el agua que falso, cada vez es más escasa. falso, Clever, lo que ya no es época de pensar en grandes proyectos hidroeléctricos. Eso sí creo yo que es así. En el año 2007, cuando yo fui ministro de Energía y Minas y rescaté muchos de los proyectos que venían del INESEL, como Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, entre otros tantos, todavía confiábamos en que esos grandes proyectos hidroeléctricos y un sistema nacional interconectado era la mejor alternativa. Pero en la actualidad, reconociendo que ha habido algunos cambios, incluso climáticos, ambientales importantes, me parece que es mejor tener un sistema más descentralizado, con plantas medianas, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas generadas con la participación de los municipios, sí, pero también de las llamadas comunidades energéticas. Hay que descentralizar el sistema de suministro de electricidad, pero a partir de un principio básico y fundamental. La energía es un derecho, Clever, y ahí Ajá. planteamos algunas preguntas fundamentales. Un paquete de preguntas, dos claves. ¿Para qué y para quién la energía? Esto no es menor, no es menor, esto es fundamental. Vamos a seguir generando energía para proyectos que no le benefician al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano. Y me remito directamente a los megaproyectos mineros. El proyecto Coca-Cola, con perdón, el proyecto Mirador, extracción de cobre en la cordillera del Cóndor, el proyecto Fruta del Norte, extracción de oro en la cordillera del Cóndor, demandan electricidad equivalente a la que consumirían 1.800.000 personas. Eso es, solo el proyecto Mirador demanda electricidad con una potencia instalada en la barcaza turca, si suponemos que trabaja a su capacidad total, máxima, ¿ya? En ese escenario. Y además el Estado les estaba vendiendo electricidad subsidiada. Y esos proyectos no dejan beneficio alguno al Estado Así es, ecuatoriano. así es. Es una verdadera estafa económica, más allá de la destrucción ambiental y en las afectaciones a las comunidades, es una estafa económica. Por eso la primera pregunta es, ¿para qué y para quién la energía? Dos preguntas básicas. Luego vienen dos preguntas adicionales. ¿De qué energía estamos hablando y cómo vamos a generar la energía? Entonces ahí se abre un abanico enorme. No podemos dejar de lado el enorme potencial hidroenergético que tiene el país. No podemos poner todos los huevos en una canasta, sí, de acuerdo, pero hay que aprovechar la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la mareomotriz, pero hay que hacerlo de una manera racional, sin caer en discursos que Alberto, luego en la práctica no funcionan. Y adicionalmente, otra fuente de energía que podría comenzar a funcionar el día de hoy. El uso eficiente de la energía tiene que ser entendida como una nueva fuente de energía. Hay un enorme potencial y no se hace prácticamente nada. Los racionamientos no es un uso eficiente de la energía, es lo más bruto que uno puede imaginarse. Alberto, es interesante lo que usted manifestó, tratar de tener, yo diría, por cada una de las jurisdicciones una planta propia. Usted sabe que aquí tenemos la cuenca del Machángara, se ha impedido que avance el proyecto Soldados Yanuncay, que iba supuestamente a generar 26 a 29 megavatios. ¿Por qué no permitimos o no canalizamos bien que estas propuestas, en el caso de la SUAY, que está entregando 4 hidroeléctricas en funcionamiento en este momento, esto se vaya consolidando y que haya un apoyo del Estado? Bueno, mire, el Estado tiene que intervenir, pero el Estado no puede abordar absolutamente todo. Yo no soy partidario para nada de entregar el sector eléctrico a las corporaciones privadas. El sector privado también puede participar y creo que lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer todo lo que son las respuestas comunitarias desde abajo, respuestas mucho más comprometidas con lo que podría ser incluso una democracia energética, donde se resuelva el tema de la tercera paquete de preguntas. ¿Quién genera?
¿Y quién controla? ¿Y quién decide qué se va a generar? No tiene que ser una cuestión simplemente del Estado o del llamado mercado. No, no, no. Tiene que haber una enorme participación de la ciudadanía, de las comunidades, de los pueblos en el campo, de las comunidades, de las organizaciones indígenas en general. Tiene que haber un proceso mucho más participativo. A la postre, todo esto no es simplemente un tema técnico, es un tema eminentemente político, porque hay que tomar decisiones de que para qué es la energía, para quién es la energía, cómo se genera la energía, de qué energía estamos hablando, quién va a generar, quién va a controlar y quién va a decidir. Son decisiones que requieren un sustento técnico vigoroso, sin lugar a dudas, pero son decisiones políticas. Oiga, Y ahí Alberto, tenemos que estar claros en que la realidad en el Ecuador es que no podemos perder esta oportunidad para enrumbar el sector eléctrico hacia otra dirección, un clave de justicia social y justicia ecológica. oiga, Alberto, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el Estado no abre un poco más de espacio, qué sé yo, para invertir en una parte del tema eléctrico, en el tema de telecomunicaciones, cuando mire usted el flujo de recursos que nos llegan de los migrantes, carambas, se convierte en ahorro o en compra de artículos de lujo, viviendas, carros, etcétera, etcétera, cuando no sé si se pueda consolidar un modelo en donde el pueblo, digo, hablo del pueblo, ¿no? El dinero que llega de los migrantes, que solamente hablemos de la provincia de la SUEY, no es menor a 2.000 millones de dólares cada año. ¿Para que ese dinero se invierta en telecomunicaciones, digo yo, en el tema eléctrico? ¿No sería importante manejar una propuesta de esa manera, digo yo? Me parece interesante la reflexión, Clever. Deberíamos consolidar una suerte de fondo de inversiones, un fondo estratégico de inversiones en donde el Estado aporte y también, por ejemplo, los sectores migrantes sean parte de este proceso. Un fondo que garantice las inversiones para ampliar la oferta de electricidad, en el caso concreto, utilizando todas las fuentes de energía posibles, siempre con criterios sociales, siempre con criterios ecológicos y siempre garantizando la mayor participación posible de los usuarios, de quienes están viviendo en esas zonas. Y en ese contexto nosotros tenemos que dar paso a un manejo diferenciado, incluso del aprovechamiento de la hidroenergía. Aquí quisiera yo hacer una puntualización. Vamos a tener que utilizar la hidroenergía porque es un enorme potencial que tiene el Ecuador. En el papel se habla de 44.000 megavatios. Económicamente utilizables unos 22.000 megavatios. En la actualidad estamos utilizando como 5.000 megavatios, pero ya sabemos que no podemos apostar por los grandes proyectos hidroeléctricos que tienen impactos sociales y ambientales brutales. Por ejemplo, el proyecto Santiago en la provincia de Zamora, en la Amazonía ecuatoriana. Ese no deberíamos aceptar en ningún caso. Es preferible tener pequeños y medianos proyectos hidroeléctricos en los que las comunidades participen. ¿Cómo me imagino yo que podría ser un pequeño y mediano proyecto hidroeléctrico? Uno que garantice, en primer lugar, el ciclo vital del agua. Que no suceda que se corta el ciclo vital del agua y río abajo tenemos gravísimas afectaciones incluso para las comunidades. Eso sucede en muchos proyectos que existen en el Ecuador. Un segundo punto fundamental, los primeros beneficiarios de la nueva electricidad tienen que ser los habitantes de la región, algo que no sucede en la actualidad. Una tercera característica básica, las comunidades aledañas a los proyectos hidroeléctricos tienen que pasar a tener participaciones preferenciales en todos los proyectos, privados o públicos. Si son privados, una suerte de paquete accionariado privilegiado que les garantice voz y voto en las decisiones. Y un cuarto punto fundamental, habrá que garantizar algún sistema para que las comunidades sean las garantes del mantenimiento de las cuencas hidrográficas. Hay que cambiar la lógica de manejar el sector energético en el Ecuador. Esto es fundamental. Usted no sé si conoce, Alberto, la cuenca del Machangara. Allí tiene una represa, se genera electricidad, hay agua para la empresa Etapa, hay agua para riego y los comuneros son los que trabajan. ¿No es un modelo ideal el que tenemos acá en la Si ciudad de tenemos Quito? ya un modelo, pues adelante, aprovechemos ese modelo. No podemos tener los proyectos que hemos visto en otras partes donde se retira el agua
del río aguas abajo e incluso se desvía el río por otros lados afectando a los habitantes de esa región. De esos malos proyectos también tenemos muchos ejemplos en la provincia de Morona, en la provincia de Bolívar y en otros lugares. Yo creo que hay que aprender y hay que generar un sistema de aprovechamiento del recurso hídrico teniendo en consideración estos elementos que yo acabo de mencionar, lo Alberto, social, no puedo lo dejar, ambiental o ecológico y la Alberto, participación, lo democrático. Son elementos en los cuales uno tiene que apuntar y apuntalar una lógica diferente para tener un suministro de electricidad que sea confiable, que sea económicamente aceptable y sobre todo ambientalmente respetuoso. Alberto, no puedo dejar de preguntarle, veía yo un documento, ¿cuál es la realidad de Coca-Cola Sinclair? Porque entiendo que esto se firmó en época en la que usted fue ministro de Energía, ¿no? Y muchas cosas se manifiestan respecto a que esta obra tiene problemas, no solamente por el tema de la erosión regresiva, que depende mucho del flujo de la creciente del río para generar energía eléctrica. ¿Qué piensas sobre esa situación? Porque es realmente, pues, o se dan una serie de comentarios con respecto a la validez de ¿qué proyecto? De esta hidroeléctrica. Partamos por reconocer algo que es indiscutible. Si no tendríamos este rato el proyecto Coca-Cola Sinclair y otros proyectos hidroeléctricos, la situación sería definitivamente catastrófica, insostenible. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a ocultar algunas situaciones lamentables en la construcción de muchos de esos proyectos. Hay información suficiente para demostrar que hubo en algunos casos sobreprecios o sobrecostos, inclusive corrupción, y que no se tomaron las debidas precauciones. Refiriéndome al proyecto Coca-Cola Sinclair, este fue diseñado por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, muchísimos años antes de que empiece el gobierno de Rafael Correa en el año 2007. Ese era un proyecto que estaba en carpeta, y yo lo saqué juntamente con otros proyectos que estaban en carpeta y se planteó la construcción, en este caso específico, del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ahí hubo algunos problemas. En primer término, se hizo una negociación con una empresa argentina que no tenía ningún conocimiento de la materia. Yo ya no era ministro en esa decisión, porque yo ya fui ministro solo hasta el 14 de junio del año 2007, y se hizo una negociación con una empresa argentina que resultó un fracaso. Luego se hizo una contratación directa, contratación a dedo, como se dice vulgarmente, a una empresa china. Ese proyecto todavía no ha sido entregado al Estado ecuatoriano porque tiene una gran cantidad de fallas de construcción, una cantidad de fallas de construcción. Y creo yo, esa es mi lectura, no tengo la información adecuada, que no hubo un buen estudio de impacto ambiental para proteger en la mejor manera posible la cascada de San Rafael. Cuando se viene abajo la cascada de San Rafael, eventualmente por la acción del mismo proyecto Coca-Cola Sinclair, que retiraba agua de lo que caía normalmente por la cascada, comienza todo lo que es la regresión, esta erosión regresiva, que eventualmente podría poner en riesgo la existencia mismo del proyecto Coca-Cola Sinclair. Pero el hecho real y cierto es que gracias a ese proyecto tenemos electricidad en la actualidad. Ahora, ese proyecto tiene una característica, no es una represa hidroeléctrica, es un proyecto de paso, hay un azud, como se llama. Simplemente hay un desvío de las aguas del río Coca y eso baja para generar electricidad más abajo, en el sitio que se conoce como Sinclair. En ese contexto nosotros tenemos que tener claridad que ese proyecto o esa planta hidroeléctrica genera electricidad mientras hay agua, mientras hay un adecuado flujo de agua, puede generar electricidad porque no tiene capacidad de embalse. Tenemos otro problema adicional para ir hablando de las dificultades e ir pensando en las soluciones, que gran parte de los proyectos hidroeléctricos del Ecuador están en la vertiente oriental. Paute, por ejemplo, con todo el complejo, la represa Malusa, más abajo Cardenillo, más arriba Mazar, están en la vertiente oriental. Lo que es Agoyán y San Francisco, en la provincia del Tungurahua, en la vertiente oriental, y tenemos menos proyectos en la vertiente occidental. Los estiajes, dependiendo de la época del año, no coinciden. Hay estiajes en la vertiente oriental, no en la occidental, y viceversa.
Entonces ahí también hay que comenzar a trabajar con un poco más de criterio para ir equilibrando. Pero insisto, no necesariamente con grandes proyectos hidroeléctricos. Debemos apostar por sistemas descentralizados con una activa participación de las propias comunidades, garantizando siempre el ciclo vital del agua. Segundo, garantizando la calidad de vida de las comunidades, sea por el suministro de electricidad o por impedir que se les afecte cuando se deja sin agua a las comunidades. Y tercero, garantizando su participación efectiva en esta toma de decisiones. Querría decir, Alberto, que usted no está de acuerdo al proponer proyectos pequeños que se haga Cardenillo y Santiago. Cardenillo, Cardenillo con el que debemos, perdón, Sopladora es el que me refería, Cardenillo es el que se tiene que hacer. Sí, sí. Cardenillo es un proyecto que se debe hacer, creo yo, porque es un proyecto que va a aprovechar las aguas turbinadas. ¿Cómo funciona el complejo Mazar? Perdón, el complejo Paute, que es el mayor complejo que tiene este rato el país. Es mucho, tienen una mayor capacidad de generación que el mismo proyecto Coca-Cola Sinclair. Tenemos aguas arriba, Mazar, con una capacidad 4 veces mayor de guardar agua, de almacenaje de agua, que es lo que tiene la represa de Amalusa, el proyecto Paute propiamente dicho. Genera electricidad, suelta agua para que pueda funcionar el proyecto Amalusa o la planta Daniel Palacios, y luego las aguas turbinadas van a Sopladora y las aguas turbinadas de Sopladora van a Cardenillo. Yo sí creo que Cardenillo puede ser un proyecto a desarrollar de estos grandes todavía, pero Santiago definitivamente no. Ese proyecto de 3.000 megavatios demandaría la construcción de una represa gigantesca que afectaría una zona maravillosa en la Amazonía. ¿Y la electricidad para qué va a ser? ¿Para seguir fortaleciendo la megaminería? ¿O para exportar electricidad en beneficio de otros países cuando lo que deberíamos es tener un sistema mucho más confiable, fundamentado en la soberanía energética, como Perfecto, manda Alberto. la Constitución, digámoslo de paso? Además, no hay dinero, ¿no? Para semejantes No, obras. para eso aparecerá el dinero de Así, alguna empresa extranjera así que parece. siempre que el Estado le garantice utilidades mínimas como la época de Melec, invertirán. Alberto, gracias por atendernos. Estaremos Gracias, siempre Clever. con Para usted. mí ha sido un gusto poder conversar y podemos seguir debatiendo. No nos olvidemos que racionamientos de electricidad hemos tenido en épocas anteriores. Tuvimos una época terrible, cuando Dajic prohibió que se construyan las plantas térmicas y vivimos racionamientos del 92 al 96. Luego tuvimos también racionamientos en el año 2009-2010, en la época de Correa, porque no se tomaron las decisiones que quedaron establecidas en junio del año 2007, y los racionamientos actuales, evitables y provocados por la corrupción y también por la codicia de los neoliberales que quieren privatizar el sector eléctrico.